nueva etapa. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra opinión para ustedes que es un duelo? Una superación. Nuevos retos. Pelea, batalla. Competencia. Muy bien, chicos. Bueno, les comento. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca de este tema que de verdad nos importa en estos momentos que están todo el momento de la pandemia y antes de la pandemia. Es un tema que siempre va a estar en nuestras vidas. Entonces, el No día de sé, hoy, yo digo dígame, que es ¿quién va como a la hablar? forma como afrontamos la partida de alguien que queremos. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, entonces, como les decía, mi nombre es Daniela Rodríguez Molina, yo soy psicóloga de Bienestar Institucional de la Americana y también me acompaña el día de hoy la psicóloga Liz Durán, quien el día de hoy va a hablarnos acerca de su conceptualización del duelo y cuáles son esas diferentes etapas que pasamos durante este duelo. ¿Listo? Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si están viendo. ¿Me confirman si pueden verla? No. ¿Todavía no? Todavía no. No, aún no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ok, perfecto. Bueno, lo dejo con mi compañera Liz, que nos va a dar la conceptualización acerca del duelo. Bueno, chicos, me presento, así como habían escuchado, mi nombre es Liz Durán, yo también hago parte del grupo de psicólogos de acá de la Americana. Entonces, hemos preparado esta presentación para ustedes, para que tengamos un concepto claro de lo que vendría siendo el duelo, ¿cierto? Listo, ¿puedes pasar, por favor? Daniela, ¿puedes pasar, por favor, la diapositiva? Gracias. Bueno, chicos, es importante aclarar, tener en claro el significado del duelo, ¿cierto? Entonces, como dato curioso, primero, la palabra duelo viene del origen latino dolus, que tiene como significado el dolor. Pero el duelo viene siendo ese proceso psicológico que se produce tras una pérdida, o una ausencia, una muerte, o un abandono, ¿cierto? Entonces, este duelo se puede sufrir con diferentes síntomas emocionales o tal vez físicos. Podemos presentar como ansiedad, miedo, culpa, confusión, hasta podemos caer en un shock emocional. Entonces, el dolor de la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, sino cada vez que en nuestra vida tenemos una experiencia que se interrumpe y que es definitiva. Entonces, el duelo no solo lo pasamos cuando es una muerte, sino también puede ser cuando se acaba una relación, cuando nos tenemos que mudar de una ciudad, cuando perdemos un trabajo, o cuando tenemos que abandonar una situación en nuestra vida o una persona o una situación, ¿cierto? Entonces, esa experiencia emocional de enfrentarse a una pérdida es lo que nosotros llamamos el duelo. Y esto nos conduce a una necesidad de adaptación, porque es un cambio. Entonces, el duelo se trata de una herida, por lo tanto que requiere un tiempo para que nosotros sanemos o cicatricemos ese dolor. Entonces, teniendo en claro lo que viene siendo el duelo, podemos pasar a lo que son las etapas. Nada, no Se escucha un ruido, por favor, vamos a apagar nuestros micrófonos, vamos a escuchar solamente a la compañera Liz. Gracias. Listo, ahora sí tenemos aquí las etapas del duelo. Bueno, en general se habla de que el proceso del duelo se distingue de varias fases o escalones por los que la persona en proceso tiene que superar.
pero es importante recalcar que no en todos los casos significa que van a aparecer todos estos que están aquí presentes o que de alguna manera van a presentarse de una manera lineal así, sino que pues a veces se pueden dar sucesivamente, pero no siempre tiene que ser así. O sea, es un proceso como cada persona es único. Entonces, esto es dependiendo de cada uno, no significa que siempre tiene que ser así, ¿vale? Entonces, pero es lo más común es que suceda así. Como primero tenemos la primera etapa que es la negación. Aquí en la negación viene siendo esa incredulidad de la persona, o sea, la primera reacción ante ese golpe que nos está dando la vida. Es decir, la negación es como un escalón que no podemos evitar. Hay que atravesar y del que finalmente hay que salir para digerir esa pérdida. Entonces, negar viene siendo la manera en que nos dice la vida que, o sea, que la realidad, en que nosotros le decimos a la vida que espere, ¿sí? Porque todavía no estamos preparados para el impacto que nos estaba generando la noticia tan fuerte, ¿cierto? Entonces, en esta etapa nosotros podemos dejar de escuchar, podemos dejar de entender, podemos dejar de pensar. Y puede suceder que en el primer momento del bloqueo sea tan grande para nosotros que ni siquiera podamos ni sentir. Es decir, que la negación tiene ese sentido de darnos como una tregua, como hay quienes niegan la pérdida, pero también hay personas que aceptan tan rápidamente la situación, pero esto es con el fin de que, pues, negar la realidad, ¿cierto? Y negar ese dolor que nos está generando la situación. Entonces, digamos, esta se puede manifestar de diferentes formas. Podemos escuchar expresiones como, no me creo que esta situación sea verdad, es como si estuviese viviendo una pesadilla, o como les decía ahora, incluso de que, pues, actuáramos como si no hubiese pasado nada, negando completamente la situación para reprimir ese dolor de alguna manera. Como segunda etapa tenemos el enfado o la ira, que a menudo viene siendo el primer contacto con las emociones después de la negación y se presenta en forma de ira, de rabia, de enfado. Entonces viene con ella un sentimiento de frustración, de impotencia, que lo primero que queremos hacer es reconocer esa rabia y aceptarla para poder sacarla, ¿cierto? Igual la rabia tiene una razón de ser, porque la rabia viene con el fin de que nosotros pidamos ayuda. Ella nos impulsa a tomar otros caminos, es decir, cuando nosotros estamos en ese momento donde no vemos salida, la rabia nos ayuda a salir a flote, ese enfado nos ayuda a salir a flote, porque viene siendo como esa arma de supervivencia para nosotros. O sea, toda la rabia que está dentro o que intentamos como negar o esconder, pues al final nos va a terminar derrotando y pues no es la idea. Bueno, ya continuando con la tercera etapa, tenemos lo que vendría siendo la negociación, o sea, la fase de negociación, que aquí es donde comenzamos como a tener un contacto con la realidad de la pérdida. O sea, y al tiempo que tenemos ese contacto con la pérdida, se empieza también a explorar. ¿Me están escuchando bien? Sí, claro. Ah, ok, es que estoy leyendo que se escuchan recortados. Vale, perfecto. Bueno, entonces les decía que la fase de negociación es cuando comenzamos a contactar con la realidad de la pérdida y al tiempo nosotros empezamos a buscar cosas para revertir esa situación. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad terminal y uno comienza a buscar opciones de tratamiento, pese a que ya nos dijeron que pues no hay cura y que no es posible y que no hay recuperación. Entonces la persona empieza en esa búsqueda de una solución. O cuando terminamos una relación y seguimos como insistiendo a ver qué puede pasar, pero de una u otra manera pues la relación ha acabado. Entonces, digamos que ese es ese momento donde fantaseamos con la idea de revertir la situación, de echar para atrás esa situación. Entonces, como buscar formas de que no sea posible, bueno. Pero esta etapa viene siendo breve porque imagínate siempre estar pensando
o buscando una situación. Puede ser realmente agotador para la persona, ¿cierto? Entonces, esta fase es un poco más breve. Y luego ya de esta vendría la depresión o miedo, que aquí pues a medida que vas avanzando en el proceso del duelo y vas asumiendo la realidad de la pérdida, pues empiezas a tener un contacto con lo que implica emocionalmente la ausencia de la persona o la situación. Aquí se puede manifestar de diversos modos. Podemos sentir pues pena, nostalgia, a veces tendemos a aislarnos socialmente y no hablar con nadie, o también pues perdemos el interés, como ese interés por lo cotidiano o por lo que tenemos interés, valga la redundancia, por lo que tenemos interés. Entonces la persona se siente un poco sí, triste, con una incertidumbre ante el futuro, un vacío. Y aquí la persona pues ya está un poco agotada, ¿cierto? Entonces cualquier tarea que se le vaya a asignar se vuelve complicada y salen excusas. Entonces, también salen expresiones como la vida es un asco, pues nunca voy a ser feliz o no voy a encontrar nadie igual. Entonces, es lo que suele repetirse una persona cuando está enfrentando este dolor. Pero a pesar de que la persona piense que como esta fase es eterna o que nunca va a acabar, la realidad es que desde este punto, o sea, desde la depresión, desde esta etapa, es que la persona puede volver a reconstruirse, porque o sea, vamos a pasar ahora a lo que es la aceptación. Ese es el momento, o sea, ese es el último paso, porque nunca es fácil aceptar qué es lo que se perdió, ¿cierto? Que lo que se perdió no hay vuelta atrás y que no tenemos otra alternativa, sino que aceptar de que una vez que llegamos aquí nos damos cuenta, pues que ya no hay nada que hacer. Entonces, llegar a este punto requiere de un gran trabajo, no es muy fácil llegar a la aceptación del duelo, ¿cierto? Porque se trata de aceptar como de esos inconvenientes o esas piedras que nos vamos a encontrar en la vida, también forman parte del camino, o sea, es una realidad, una cotidianidad y que nos vamos a encontrar siempre, porque pues todo es muy cambiante y nada es seguro. Entonces, sentirse como uno más de una manera, es una manera de devolver el duelo a su lugar. Y lo podemos trabajar como un aspecto más de la vida, es decir, ese proceso en que reconocemos que la pérdida forma parte de nosotros y de la vida, y que de la misma forma que perdemos un ser querido, unas relaciones o seres queridos, pues hace parte de este ciclo, ¿sí? Porque todo de alguna manera es temporal. Entonces, aunque el duelo viene siendo un proceso personal, también es importante que, pues, su vertiente social, ¿cierto? Que nos comuniquemos, que hablemos, que expresemos lo que sentimos, para que no nos quedemos ahí enfocados en ese dolor. Bueno, chicos, cuando ustedes ven esta presentación acerca de estas noticias, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué han escuchado de todas estas noticias acerca de la pandemia? ¿Qué opinan acerca de eso? Bueno, yo opino que ¿Sí te escuchamos? me escuchan. Sí, sí, señora. Cuéntanos. Yo opino que todo el mundo estamos de luto. Casi todo el mundo ha perdido un familiar, un ser querido, un conocido, y ahora todo el mundo está pasando por un duelo. Que bueno, esperemos que ya pronto Dios sane y esto pase. Claro, así es. Bueno, vemos que día a día estamos con noticias de la prensa escrita, de la visual, de muchas partes estamos rodeados de noticias negativas. Pero también hay unas noticias que son un poco más alentadoras, como el plan de vacunación. Pero aunque va un poco lento, se puede decir que hay una leve esperanza en este sentido. Pero una de esas desventajas es que vemos que a pesar de que existe ese plan de vacunación, vemos que todavía hay personas con altos índices de positividad, de muchos contagios y de fallecimientos. Entonces, digamos,
los familiares de las personas quienes estamos, digamos, contagiados, quienes tienen esta patología en su momento, ellos también experimentan ciertos síntomas. Entonces, podemos decir entonces cómo se puede sentir esta persona durante ese duelo, cuando hay un fallecimiento de nuestro ser querido. Entonces, dependiendo la relación que tuvimos con esa persona que ha fallecido, así sería ese duelo. Hay personas quienes el duelo le puede durar unas semanas, hay otros que les dura 6 meses, hay otros un año, hay quienes todavía no han podido superar un duelo debido a esa relación que han tenido con ese ser amado, una relación muy estrecha, ¿sí? Entonces encontramos que hay 5 dimensiones del ser humano que pasan durante ese duelo, que se ven comprometidos durante este proceso. Una de ellas es esa dimensión física. Aquí en esta dimensión física, cuando vemos que nuestro sueño se ha alterado, hay personas que duermen demasiado, mientras que hay otras que realmente no pueden conciliar el sueño. Muchas veces tenemos esa falta de energía. Digamos que hay actividades que solíamos hacerlas cotidianamente, que nos gustaba hacerlas, pero en este momento ya no nos gusta hacerlas. Entonces también tenemos palpitaciones, pérdidas de peso. Hay quienes pierden peso rápidamente, mientras que hay otras que definitivamente buscan de la comida, se refugian en la comida para poder satisfacer ese vacío emocional que le ha dejado su ser querido. Y por último, también experimentan el mareo. Otra dimensión importante que se ve El afectada, mareo. sí, muchas personas Eso me sienten, está pasando a mí. sí, ¿quién habla? Hablo yo. Lo que Cuéntame. pasa es que a mí me ha costado muchísimo adaptarme a todo este cambio. Yo hacía ejercicio, visitaba, tenía una rutina en las semanas donde me reunía con unas amigas, hacíamos alguna actividad, íbamos al cine, comíamos algo. Y a mí me ha costado mucho adaptarme a este encierro nuevamente, a pesar de que yo trabajo todo el día. Yo siempre, para mí, ese tipo de actividades, para mí era como ratos de esparcimiento y para despejar mi mente, recrearme. Y en estos momentos yo me siento ahogada, me siento encerrada, tengo ansiedad. En mi caso, yo me he subido de peso, pues ya no puedo ejercitarme como antes. Las clases, el trabajo. En el trabajo te exigen muchísimo más porque como los horarios, porque como hay que las restricciones hasta las 6, entonces te hacen entrar un poco más temprano, porque vas a salir más temprano, entonces para que cumplas las horas. Esto es bastante estresante. Aparte que tenemos las clases, o sea, todo combinado con, por lo menos a mí me dio COVID, a otros familiares, perdimos 3 familiares. Es muy duro adaptarse a la realidad que estamos viviendo. Para mí ha sido duro, por lo menos en las clases, en algún momento, sentir que mi cuerpo no daba más para por lo menos levantarme y escuchar las clases, levantarme y entrar a EVA y comenzar a leer, porque la enfermedad deja secuelas, es bastante terrible y te toca lidiar con todo eso. Es muy agobiante. Yo me siento que hay momentos que no puedo, que no doy más, o sea, y me toca llorar, y me toca calmar, y me toca como que esto es lo que es y te tienes que adaptar porque esta es la realidad en estos momentos y toca adaptarse, pero es durísimo. A mí me da duro. Claro que sí, te comprendo lo que me comentas y es muy duro para todos sin duda alguna. Y digamos que el ser humano es un ser social, una persona que siempre está en constante relación con nuestros pares,
Pero cuando vemos que nuestra rutina se cambia drásticamente, es como cuando tú vas caminando normalmente y te chocas con un poste, por ejemplo. Entonces vemos que la realidad ha sido un choque bastante grande, mientras que hay unos que pueden ver esa realidad como algo nuevo, como, digamos, algo positivo para su vida. Hay otros que se han derrumbado fuertemente, por lo mismo como nos comentas, por el fallecimiento de tus familiares. Es una cosa bastante dura, delicada poder ver a los familiares como están en las clínicas, verlos de pronto de que están ellos allí y no poder visitarlos, no poder ingresar a la habitación, todo por videollamadas. Todo ha sido un cambio. Claro que sí, te entiendo perfectamente. Entonces, vamos a tocar ese punto que mencionas un poco más adelante para indicarte qué pautas tenemos nosotros para poder lidiar un poco con esa ansiedad, ¿vale? Entonces, sigamos acá con otra dimensión importante que es la emocional. Hablamos de esa dimensión cuando tenemos esos sentimientos de tristeza, esa rabia, la culpa, ese miedo, ansiedad, como lo decías, la soledad y la desesperanza. Entonces, ¿cuándo sentimos eso más dentro de nosotros? Cuando vemos que la relación que yo tenía con este ser querido era muy estrecha. Es allí donde vemos cuánto más duro sería esa ausencia, ese vacío emocional nos deja ese ser querido. Entonces, es importante que podamos identificar cuando estamos presentando este tipo de sentimientos, de emociones, que son totalmente normales. No sería anormal de que a pesar de que tenga un familiar allegado que ha fallecido, no pueda sentir estas emociones. Eso sí sería anormal y de igual forma, teniendo o no teniendo estos síntomas, debemos recurrir a un especialista, en este caso a un psicólogo o a un psiquiatra, quien es la persona indicada para poder brindarnos esas estrategias, para poder manejar de una manera adecuada el duelo. Otra dimensión importante es la cognitiva. Hablamos de dimensión cognitiva en cuanto a nuestros pensamientos, a esa forma en que, digamos, tenemos dificultades para poder concentrarnos, en este caso en las clases, en nuestro trabajo. Lo que solíamos hacerlo de manera adecuada, ya no lo hacemos muy bien. Nos demoramos mucho tiempo para hacer las cosas, las actividades que solíamos hacerlo, digamos que en 5 minutos, ahora nos tardamos media hora. Entonces, eso hace parte de esa dimensión cognitiva, que ese pensamiento y ese comportamiento se puede poner un poco más lento, ¿ya? Entonces, también tenemos esa pérdida del interés por las cosas y frecuentemente tenemos olvidos. La siguiente dimensión es la conductual, que es la que nos hace referencia al comportamiento que tenemos. Entonces, hay personas quienes se aíslan, lloran, consumen cigarrillos, tabacos, drogas, alcohol. Entonces, hay personas que se desahogan comunicándole cómo se sienten a otras personas, mientras que hay otras que, digamos que la forma de poder desahogarse no son con palabras, sino con sus comportamientos. Y el comportamiento sería este. Entonces, cuando hablamos de la niñez o de la adolescencia, el comportamiento es diferente al adulto. Entonces, el adulto lloramos, consumimos drogas, nos aislamos, mientras que ya los chicos, si el chico era feliz, alegre, ya no lo es. Reacciona de manera contraria, es decir, siempre está irritado, está gritando, llorando todo el tiempo. De igual forma, lo que le gustaba antes, ahora ya no le gusta. Esos son sentimientos de nuestra dimensión conductual. ¿Alguien va a decir algo?
Bueno, y nuestra última dimensión es la espiritual. Cuando ya ha sucedido toda esta situación del fallecimiento de nuestro familiar, muchas veces nos replanteamos nuestras propias creencias y esa idea que tenemos de la trascendencia. Y por lo general nos estamos replanteando realmente cuál es mi sentido de vida, cuál es el sentido de la muerte. Un ejemplo es cuando hay un accidente automovilístico, por ejemplo, y esta persona queda viva a pesar de ese impacto. Entonces, seguramente esta persona se replantea, debo tener otro tipo de pensamientos, otro tipo de comportamientos para, digamos, volver a mi calidad de vida óptima, ¿ya? Entonces se replantean diversas creencias y pensamientos que tiene la persona. Entonces es importante todas estas dimensiones que podamos identificarlas en cada uno de nosotros, poder identificar de qué forma nos está impactando de una manera negativa. Cuando vemos que nos impacta de manera negativa, es momento de pedir ayuda. Pedir ayuda. Tenemos en nuestra universidad, ustedes saben que cuentan con bienestar institucional, también cuentan con su GPS, ¿sí? Entonces, importante de que puedan identificarlas tanto en ustedes como en sus familiares, amigos más cercanos. Entonces, tenemos el duelo en la pandemia. Para ustedes, ¿qué significa esa parte, ese duelo en la pandemia? ¿Eso qué es? ¿Qué me dice? Aceptar ya que estamos viviendo en el momento y como sí adaptarse pues a los nuevos cambios y pues igual como sí aprender como a convivir ya con esta enfermedad mientras se soluciona. Así es. ¿Alguna otra opinión? Bueno, mi compañera Liz nos va a explicar un poco más acerca de ese duelo en la pandemia de hoy en día. Bueno, chicos, sí hay una gran diferencia de vivir un duelo fuera de esto, ¿cierto? Porque ahora tenemos ciertas restricciones, pues el aislamiento, los cuidados que nos exigen. Entonces, en caso tal, digamos que, como lo mencionaba la compañera, que tenía familiares, como todos, porque creo que todos hemos pasado por esa situación y no tenemos esa oportunidad como de acompañarlo al hospital o de ser esa fuerza ahí al lado de él, sino que la persona afectada debe quedarse sola, ¿cierto? Entonces no contará con nadie que lo acompañe. Entonces aumenta esa incertidumbre, ese miedo y esa incertidumbre en nosotros porque pues existe esa posibilidad de no volverlo a ver más, ¿cierto? Se queda ahí y pues no sabemos qué va a pasar. Entonces, la pérdida de un ser querido en estos momentos es muy distinto porque las noticias nos pueden llegar por medio de un teléfono o simplemente nos despedimos y al día siguiente pues no sabemos qué pasa. Entonces, estos factores causan bastantes impresiones emocionales muy fuertes, por lo que produce que esos procesos que veníamos hablando antes de negación, de ira, de tristeza, se prolonguen y sean un poco más largas y sea mucho más difícil superarlas, entrar en ese proceso de aceptación, pues toma un buen tiempo y en algunos casos pues se necesita de ayuda profesional. Entonces, así como lo decía mi compañera, nosotros estamos abiertos en bienestar en caso tal de que requieran de esos servicios, es totalmente gratuito. En caso tal de lo que, pues si lo llegan a necesitar, ya saben que pueden contar con nosotros. Bueno, entonces, de esta forma, el duelo en la pandemia, ¿qué podemos hacer nosotros cuando tenemos un ser querido allegado que ha fallecido? Bueno, diversas investigaciones nos han dicho
de que para en estas ocasiones nosotros debemos prestar mucha atención a lo que estamos sintiendo, a lo que siente la otra persona. Entonces, nos recomiendan que hagamos el ejercicio de nombrar a esa persona que hemos perdido a causa de esa pandemia. Podemos escribir nuestros sentimientos en un diario o en una hoja. Si no queremos expresarlo de manera verbal, lo podemos expresar de manera escrita. Todas tus emociones, lo que estés sintiendo en ese momento. También es muy bueno de que usted se permita llorar, sacar todos esos sentimientos negativos que tienes dentro de ti, de ese sentirse triste. También nos recomiendan que pensemos en las fortalezas y en las capacidades que tenemos para poder afrontar las situaciones difíciles. Entonces, de esta forma, nosotros podemos plantearnos la pregunta que podría ser, ¿de qué forma nosotros podemos ayudar a la persona que sufre una pérdida y de qué manera puede salir adelante? Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos ayudar a los demás que en este momento también están sufriendo como yo? ¿Sí? Entonces, algo importante, mantenerse conectado. Entonces, debemos mantener ese contacto con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero que esa relación sea de manera positiva, que nos puedan brindar ese apoyo mediante las llamadas telefónicas, las videollamadas, los mensajes de texto, las redes sociales, pero que esta interacción que tengamos con estas personas debe ser de manera positiva. Otro punto importante es que podemos adaptar nuestra rutina. Entonces, de esta forma, nosotros podemos sentir esa sensación de tener un orden y un propósito a pesar de toda esta situación que está sucediendo. Y para ello podemos incluir nuestros pasatiempos, podemos hacer ejercicio, podemos, digamos, compartir mucho tiempo con la familia que está con nosotros allí en casa. Otro punto muy importante es que debemos limitar escuchar y ver noticias. Entonces, si pasas mucho tiempo leyendo, escuchándolo, entonces lo que va a permitir es que te puedas concentrar mucho en todas esas pérdidas, las pérdidas humanas, las pérdidas económicas y demás. Entonces, lo que va a causar es lo contrario, aumentar todos esos sentimientos de ansiedad. Entonces, por lo cual nos recomiendan es que limitemos las noticias que vemos durante. Te veamos uno. De allí nuestra salud mental se va a ver beneficiada, ¿cierto? Entonces, lo último que nos recomiendan es que recordemos nuestro camino. Entonces, si estuvimos trabajando y empezó la pandemia y perdimos nuestro trabajo, entonces no podemos dejar, digamos que la forma en que terminó nuestro trabajo pueda definir nuestra experiencia. Entonces debemos pensar en esos recuerdos buenos que tuvimos del trabajo y poder observar de una manera positiva el panorama que se nos presenta, ¿sí? De estos tips que nos alimentan ahora, ustedes, digamos que han puesto en práctica de alguna de estas. ¿Han podido ponerlas en práctica o realmente las conocían, no las conocían? ¿Qué opinan de esto? Hola. Hola. Bueno, Buenas. pues en cuanto Buenas. a lo que dije de que si hemos cogido pues, alguna de esas prácticas, bueno, digamos que al principio, o sea, uno sí como que se estaba estresando mucho por por esta situación, pues yo veía noticias y como para no estar pensando en eso, pues yo evitaba escuchar mucho noticias, ¿cierto? Sí. Pero en cuanto, bueno, tuve pues a una persona muy allegada a mí, que a ella le dio, o sea, se sentía una incertidumbre terrible porque, digamos, ella en algún momento a mí también me ayudó
Yo bueno, fui operada de aneurisma y ella pues estuvo todo el tiempo en una clínica en recuperación, que fue en tiempo de pandemia, me tocó súper duro. Pues a ella le tocó hace días y estaba súper mal. Yo decía, o sea, si ella se agrava, pues yo no la voy a dejar ahí pues tirada, o sea, se me sale ella de las manos y yo lo único que dije, pues que sea lo que Dios quiera, pero yo no la puedo dejar tan bien ahí tirada, viéndola en ese estado sola, pues es muy difícil. Entonces digamos que uno ahí se pone como, es como una barrera, o sea, como si hacerlo o no hacerlo. Entonces se pone uno también entre la espada y la pared sin saber qué hacer. Así es. ¿Alguna otra Hola, opinión? buenas. Buenas. ¿Quién Eh, habla? pues en mi condición, yo trabajo en el sector salud. El chori la luz está. Y pues es duro. O sea, por mucho que yo, o sea, por mucho que nosotros, o por mucho que yo quiera estar un poquito alejada de la situación, eh, pues es más complicado. Eh, pues dejé de escuchar muchas noticias, te soy muy sincera. Pero lo único que de pronto yo le digo a mis compañeras, que de pronto son las que están como que en la incertidumbre, porque hasta cierta medida eh, esta pandemia y este virus lo que ha creado es un temor en todos nosotros, eh, un temor latente de algo que es real y es la muerte. O sea, lo único seguro que nosotros tenemos en esta vida es la muerte, pero debido a la pandemia, esta realidad se ve más latente, porque en estos momentos de pandemia o en este nueva cepa de pandemia, nuevo pico de pandemia, hemos visto cosas que de pronto, pues la sintomatología no es igual, ahora mismo no está distinguiendo edad, no está distinguiendo que tenga algún tipo de patología, que tenga algún tipo de enfermedad de base. Entonces, pues he optado mucho por por la parte religiosa, en el sentido de que estar un poquito más en contacto con Dios, eh, y, y como que aceptar hasta cierta medida que lo único seguro que nosotros tenemos en esta vida es eso, o sea, que no todo es perfecto y que en algún momento, si es la voluntad de Dios, que nuestra vida termine en una pandemia, pues va a ser la pandemia. Si Dios permite o decide que nuestra vida cambie o termine de otra manera, pues así va a ser. Claro, hay que cuidarnos porque Dios nos da las herramientas, nos da el libre albedrío, nos da la posibilidad de que también decidamos hasta cierta parte esas cuestiones. No es que no, yo creo en Dios y no importa, no me voy a poner tapaboca y voy a andar, no. Entonces, es como que la parte que uno ha tratado como de desligarse, por lo menos en mi parte, que no me puedo desligar del todo porque no, o sea, no estoy en la parte asistencial, soy administrativa, pero estoy ahí, o sea, estoy ahí con mirando, viendo. Casualmente pasó un caso de un señor que estaba internado y yo cuando iba entrando, pues a veces lo veía porque la puerta estaba abierta y resulta que hubo un día en que la puerta estaba abierta y resulta que no vi al señor, solamente estaba el aparato y ya yo supe lo que había pasado, ¿sí me entiendes? Entonces todos los días lo veía y durante una semana lo vi casi todos los días y cuando lo dejé de ver, pues ya sabía lo que había pasado y ya sabía el número que pasaba todos los días, pero en ese caso ese señor me dio cuestiones, entonces, me dio cosas. La enfermedad y la pandemia es una cuestión latente. He conocido familiares, amigos han perdido muchos familiares con esa enfermedad en esta etapa de pandemia. Tal vez cuando llegó hace un año, pues no tuve tanto contacto con personas conocidas que hubiesen tenido algún tipo de pérdida por la pandemia. Lastimosamente, en este nuevo año, en este nuevo pico, sí he conocido mucha gente
que perdió y que ha perdido sus familiares y que hasta cierta medida, pues eso nos afecta a todos, porque cuando uno escucha que a Juana se le murió la mamá, pues lo primero que uno se imagina o lo primero que uno piensa es en tu mamá, ¿no? Que a Pedro se le murió el papá, pues tú lo primero que piensas en tu papá. Entonces, es un duelo interno que igual todos pensamos que tenemos, independientemente estemos sufriendo hemos sido tocados por una pérdida o no, pero tenemos el contacto directo con mucha gente que ha sufrido esa pérdida y que, o sea, por mucho que uno no quiera, pues no se puede desligar. Lo único que de pronto es no darle mucha mente, pues como dicen por ahí vulgarmente, no darle mucha mente a la situación, porque en esa parte es cuando se nos baja ese ánimo y sucumbimos en una depresión. Así es, muy excelente tu comentario. ¿Cómo es tu nombre? Catherine Collazo. Catherine, tú que estás en esa parte, trabajando en la parte administrativa, no tanto asistencial, pero de todas maneras estás viviendo esa situación en los hospitales. ¿Qué nos puedes recomendar a nosotros que no estamos en ese ámbito asistencial? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos recomiendas desde la parte de salud? Pues de salud, no sé, o sea, pues o sea, ningún cuidado ahora mismo es una exageración. O sea, yo no le critico a nadie si utiliza dos tapabocas, que igual el usar dos tapabocas te da la misma protección que una, la verdad, pero ya si eso psicológicamente te hace sentir protegida, pues hágale. Lavarse las manos permanentemente, eso sí yo lo hago, yo me lavo las manos entrando, saliendo, toco algo, me las lavo, hago algo, me las lavo, o sea, lo que sea, me las lavo. Afortunadamente, pues ya nosotros recibimos ya la segunda dosis de la Pfizer, porque estábamos en la etapa 2 de vacunación, pero el miedo está latente, o sea, la vacuna no nos garantiza nada, pero o sea, no es exagerado, o sea, no es exagerado el nivel de protección que uno como persona, que tú como persona quieras utilizar, o sea, en el momento en que tú pienses que es exagerado, solamente piensa en tu familia. Piensa en tu familia y en todas las personas que te rodean, no solamente en tu familia, porque es que tú al momento de que tú te contagias, tú solamente no pones en riesgo a tu familia, pones en riesgo a todas las personas que pueden estar en contacto contigo. Yo me he hecho 2 pruebas, tuve una que me dio miedo porque yo decía, o sea, yo me sentía bien, pero pues cualquier síntoma de fiebre, malestar en la garganta, pues ya hay que hacerse la prueba. Y yo tenía full miedo porque yo había visto a una amiga mía que estaba embarazada y yo decía, Dios mío, no, ella tiene 6 meses, y yo decía, Dios mío, no, por favor, que yo no sea positiva, yo nada más pensaba en ella, yo decía, si a ella le pasa algo, pues cómo me voy a sentir. Entonces, es una decisión y es una responsabilidad de nosotros hacia las demás personas. O sea, el hecho de que ni lo quiera Dios, por una responsabilidad de nosotros, se contagie una tercera persona, se contagie un conocido, se contagie a quien sea, así, y que caiga sobre tu conciencia que posiblemente por tu irresponsabilidad pasó eso y que esa persona contagió a otras más, pues pienso que cualquier persona no va a poder vivir con eso en su conciencia. Que cualquier método, por muy exagerado que tú pienses, de lavarte las manos 10 veces, de usar alcohol, de usar tu tapabocas, estar muy pendiente de una persona que tenga de la tercera edad, que tú, o sea, conservar todos los protocolos. Si la persona no tiene alcohol y tienes tu alcohol, pues dárselo. Esta pandemia, dentro de todas las cosas positivas que podíamos decir, sacó todo lo bueno o todo lo malo que nosotros podíamos tener. Y si esta pandemia no puso a replantear la vida de muchas personas, pues yo pienso que nada lo va a hacer. O sea, si con esta pandemia las personas no cambian de actitud, el que tenía una actitud maluca, pues no cambió de actitud, el que era malhumorado no cambió de actitud, el que era negativo no cambió de actitud, pues nada lo va a hacer. Porque esta pandemia ha tocado, yo pienso que las fibras más sensibles que nosotros podíamos tener. Ya, o sea, el hecho de mostrarnos lo frágil que es la vida.
sea, la fragilidad de la vida. Es como que lo más tenaz que de pronto nos haya podido mostrar esta pandemia. Así es, perfecto. Doctora, Dígame. yo también trabajo en el sector salud y una de las recomendaciones que yo le hago a los compañeros es que no vayan a la urgencia si no es algo muy importante o en realidad algo que sea muy urgente, porque obviamente es una zona de alto riesgo de contagio y pues, así igual que la compañera, yo también vivo a diario esta situación. Es algo muy impactante y bueno, ya no es increíble porque en realidad es la realidad. Entonces, también he vivido una situación muy difícil en cuanto a mi familia porque también perdió seres queridos por la pandemia, por el COVID. Otra cosa también es que si ya se vacunaron, no se confíen en la vacuna. El hecho de que estén vacunados no quiere decir que sean 100% inmunes. La vacuna te reduce la mortalidad cuando tengas tú el COVID, que no te mande para el hospital ni nada de eso. Entonces, tienen que cuidarse bastante y tener en cuenta eso. No vayan a la urgencia si no es algo muy importante. Porque hay gente que me duele la barriga, voy para la urgencia. Me duele la cabeza, voy para la urgencia. O sea, tienen que cuidarse full. Y obviamente, si llegan a ir a esos lugares, tienen que usar doble tapaboca. Porque es mejor prevenir antes que lamentar. Y usar siempre su alcohol. Perfecto, muchas gracias por sus aportes. Importante lo que ustedes nos comentan, no solamente pensar en nuestra individualidad, sino pensar en el bienestar de nuestros familiares. Y no Profe, estar, dígame. me gustó escuchar lo que dijo la compañera. Muy bien, ¿qué nos tienes que decir? Hola, se fue. No, solo que me gustó las palabras de la compañera. Ah, perfecto, excelente, excelente. Bueno, importante los aportes de ustedes. Claro que sí. Entonces, antes de pensar en nuestra individualidad, debemos pensar como colectivo. Mis acciones no solo me perjudican a mí, sino a todos. Si yo tengo mi familia de 3 personas y yo estoy contagiada, me relaciono con estas 3 personas, esas 3 personas se relacionan con otras 3 más y así se va agrandando esa bola de nieve hasta que ya no, digamos, tengamos un índice de positividad bastante alto como lo tenemos en este momento. Entonces, importante esos aportes, chicos. Pero es importante también en esta situación, cuando ya tenemos este ser querido fallecido, qué cosas podemos decir y qué cosas no podemos decirle a las personas que están sufriendo ese duelo. Por ejemplo, no debemos decir, sé fuerte, anímate, hazlo por tus hijos u otras personas significativas. Distráete, que te irá bien. No llores más, que te están torturando, que no le dejas descansar. La vida continúa. Es ley de vida. Resígnate. Ha sido la voluntad de Dios. Ahora ya no sufre. El primer año es el peor, luego ya verás. Son jóvenes, ya volverán a tener otro hijo. Eso es lo que no podemos decir. Sin embargo, hay otras cosas que sí podemos decir. Por ejemplo, me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, pero no encuentro las palabras. Quiero que sepas que estoy aquí y que pienso en ti muy a menudo. Sé comprensivo, la situación es difícil y la familia puede estar también desbordada en algunos momentos o quizá sea difícil ponerse en contacto. Valora si la persona en duelo está llevando a cabo ciertas medidas de autocuidado como el comer y la higiene personal. Entonces debemos tener eso muy en cuenta. ¿Quién va a decir algo? Cerremos los micrófonos, por favor. Chicos, por último, por favor, vamos a cerrar los micrófonos. Gracias. Gracias. Por último, chicos, podemos decir, vamos a recopilar, entonces, que ese duelo sería ese proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, la muerte o un abandono. Pero que ese duelo es totalmente diferente a cada uno de nosotros. El duelo se trata de una herida
y por tanto requiere de un tiempo para que esa herida pueda cicatrizar, ¿sí? Entonces, el duelo es esa respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. El luto es el proceso de adaptación a la vida después de una pérdida. Se ve influenciado por la sociedad, la cultura y la religión de la persona. Y ese sentimiento de pesar es aquel estado de haber experimentado una pérdida, ¿sí? Entonces, recordemos las diferencias entre duelo, luto y pesar. Y además de que en cada duelo tenemos las etapas. ¿Quién me recuerda cuáles son las etapas del duelo? Que lo dijo nuestra compañera Liz. ¿Quién me recuerda eso? ¿Quién estaba atento? ¿No es aceptación? No. Negación, enfado. Sí, no tiene que ser en orden necesariamente. Negación, enfado. ¿Cuál otra? Negociación. Depresión. Ansiedad. Aceptación. Muy bien, chicos. Estaban muy atentos. Depresión. Muy bien. Excelente, chicos. Estaban muy atentos a esto. Importantísimo este tema. Y también es muy importante de que ustedes tengan en cuenta este contacto. El contacto con Bienestar Institucional de la Americana. Ustedes si tienen alguna dificultad, ya sea académica, sea psicológica, o cualquier dificultad que usted esté presentando durante el semestre o algo personal, usted se puede comunicar con nosotros a las extensiones que tenemos allí en pantalla, tanto para la modalidad presencial como para la modalidad virtual, ¿sí? Entonces, les extendemos la invitación a poder utilizar esos servicios que tiene Bienestar, que son totalmente gratuitos y voluntarios para cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, sí quisiera saber cómo les pareció esta charla del día de hoy, si conocían esto o es algo nuevo para ustedes. Bueno, la verdad es que primera vez que ingreso a una de estas charlas me pareció muy interesante, muy enriquecedora. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y quisiera conocer uno que otro comentario para finalizar, sé que ustedes tienen clase. Pues buenas noches. Me pareció un excelente tema, porque hoy en día eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, porque yo antes sentía, yo soy trabajadora de la salud, estoy en la parte administrativa y pues el sistema de salud hoy en día está colapsado. Está llenísimo, ya no cabe ni un paciente y tú eso lo ves día a día. O sea, tú pasas por aquí, ves un paciente aquí, entonces tú como que... Yo en un momento entré como en depresión, pero hubo un momento también en que dije, no, o sea, no puedo meterme eso en la cabeza, porque yo decía, me siento esto, me siento lo otro. Yo estoy vacunada, tengo las 2 dosis, pero como yo digo, nosotros somos un arma de doble filo, porque nosotros no vamos a sentir nada. O sea, podemos ser asintomáticos, pero yo llego a mi casa y como yo no me siento nada, pero estoy contagiada, puedo contagiar a todos en mi casa. Y ese es el miedo que a mí me da, porque yo digo, nosotros somos un peligro para la sociedad, porque nosotros no sabemos si estamos contagiados o no. Yo actualmente, yo llego a mi trabajo, el primero que hago es meterme al baño, quitarme toda la ropa, porque yo vengo de la clínica y hay demasiados virus. Y lo que hago, yo no me quito el tapabocas en mi casa porque como yo te digo, o sea, yo no sé si yo puedo contagiar a mi familia porque yo me mezclo allá día a día con todos ellos. Entonces muchos compañeros, a pesar de estar vacunados, tienen COVID. Hay una compañera que no sintió absolutamente nada, le hicieron la prueba fue porque el esposo y el hijo salieron positivos y se lo hicieron a ella y salió positiva. Y ella no sintió absolutamente nada.
Entonces sí me parece que este es un excelente tema para tratar porque nos apoya tanto como psicológicamente, nos ayuda mucho, mucho. A mí me gustó mucho el tema, la verdad, y los felicito. Muchísimas gracias por tu aporte, muy excelente, interesante. ¿Alguna otra opinión, chicos, para finalizar? ¿Alguna pregunta? Primero que Hola. Se fue. Hola. Bueno, ¿quién? Un último comentario. No, pues a Bueno, mí yo también. pienso que... Ay, perdón. Sigue con... Dale tú. Bueno, yo creo que me parece como excelente que la universidad tenga en cuenta este tipo de cosas. Por lo menos en el primer corte a mí no me fue muy bien porque me agobié muchísimo. Estábamos viviendo por un momento difícil. Había muchos en mi casa, o sea, muchos allegados habían muerto, otros estaban infectados con el virus. Y de pronto eso yo entré como en depresión y por todas las cosas que estaba viviendo, yo como que todo pasó a un segundo plano. Me tocó escribirle a los profesores, profe, mire, yo me siento así, y entonces para remate yo salí positiva. Entonces eso aún me hacía sentir aún mal. O sea, yo no di para poder responder a los parciales, no daba, y los parciales me tomaron precisamente en esa etapa del virus, donde no me podía levantar de la cama, no tenía aliento. Entonces, para mí, yo he sentido el apoyo de parte de los docentes y de la universidad, y de verdad que les doy las gracias. Este tipo de charlas como que son muy importantes porque cuando uno siente que ese virus está cerquita, que está en tu casa y tú tienes a tu hijo y tú tienes a tu esposo y entonces tú piensas, tu mamá que es adulto mayor, que es hipertenso, yo entré en pánico, o sea, a mí es aún, y yo siento que aparte de que eso repite, entonces tú sientes como que el mundo se te viene encima. Entonces considero que es importante que de verdad, por lo menos en mi caso, yo siento que eso deja secuelas también físicamente y mentalmente. Yo a veces siento que quiero llorar porque por todas las cosas que viví, que estoy viendo y que están muy cerquitas, y familiares que se están muriendo y que uno ni siquiera puede acompañarlos, o ni siquiera puede ir y darle un abrazo y decirle, aquí estoy, lo que estoy sintiendo, transmitirle a esa persona, lo siento mucho por la pérdida, y estar ahí. Eso es muy doloroso, de verdad es muy doloroso, y muchas gracias de verdad por el apoyo. Gracias a ustedes por haber confiado en este espacio muy enriquecedor de bienestar institucional para ustedes. Les recuerdo una vez más los servicios que nosotros tenemos para todos ustedes de manera gratuita y voluntaria. En el chat les he colocado mi correo y la extensión de la oficina para quienes quieran solicitar una atención psicológica o académica. ¿Listo? Entonces, para finalizar el taller, va a estar llegando a sus correos electrónicos la encuesta de satisfacción para que por favor puedan calificar nuestro taller del día de hoy, y también seguir invitándolos a los siguientes talleres que van a estar desarrollándose durante la próxima semana. ¿Listo? Entonces, siendo más, feliz noche para todos y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.